Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola, bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la reinvención, con la disrupción, con el interrumpir el sistema, cambiar patrones actuales, crear nuevos, saltar a lo lejos, inconformarse, trabajar de forma implacable, cambiar lo que importa, impactar positivamente en personas y en empresas. Una nueva cita con esa forma de reinventarnos a nosotros mismos que solo los seres humanos sabemos hacer tan bien. Esto es Disrupt Everything Podcast Series y yo soy Isra García y este sí es el episodio 72, porque el anterior dije que era el 72 y era el 71. Y aquí estoy, con sonido ambiente, en Palma de Mallorca, en el Hotel Meliá Palma Bay, con una persona que me ha impactado muchísimo desde que lo conocí. A medida que lo he ido conociendo, el impacto ha ido aumentando de forma gradual. Y tuve la oportunidad, porque hemos coincidido ambos en el curso, en el programa Inconformistas Micro MBA de Guerrilla, que tuvimos la edición privada para la agencia WeFor antes de ayer, lunes y martes, y él cerró de forma implacable, sobrecogedora y brillante el programa con su sesión de Sherpa y, como yo llamo, coaching de alto impacto. Es un disruptor, es un tío que se ha reinventado a sí mismo de una manera digna de mencionar, de reconocer y sobre todo de analizar. Y es un claro ejemplo de lo que significa Disrupt Everything Podcast Series y de lo que significa reinventarse a uno mismo, ¿no? Estoy hablando de Salva Fernández, Sherpa, como él dice, y como yo digo, coach de alto impacto. Salva. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy muy contento de estar aquí contigo en este podcast y la verdad es que te estaba escuchando y me estaba haciendo muy consciente del camino recorrido, de la trayectoria y de esa transgresión de una vida que me ha llevado a una vida en completa y absoluta plenitud, que además ha coincidido con este encuentro que hemos tenido en esta formación de inconformistas,
donde realmente he sentido que estoy en el mejor momento de mi vida, y para haber llegado a él, haberme dado cuenta de las muchísimas y muchísimas cosas que he cambiado de forma radical para llevarme al lugar al que estoy ahora. Muchas gracias por entrevistarme, y para mí es un regalo estar aquí pudiendo compartir un poco lo que es mi historia. Salva, para mí es un regalo también, porque después de la cena que compartimos ayer y ver que todavía resonamos mucho más, me moría de ganas por aprender más sobre ti, por hacerte más preguntas, por conocerte más, y aquí estamos. Te cabe decir que estamos en el hotel y estamos en sonido ambiente. Es que es posible que escuches una camarera pasar, un poco de melodía, un plato que se cae, una persona que nos saluda, puede ser, ¿no? Sabes que nos gusta hacer las cosas orgánicas y vulnerables, y sobre todo naturales, ¿no? Salva, tienes una historia personal y profesional detrás muy poderosa, porque he tenido la oportunidad de escucharla, tanto que te ha llevado a ser la persona y profesional que hoy eres, como decías, el momento más feliz de tu vida, el mejor momento de tu vida, ¿no? ¿Cómo empieza todo? ¿Cuáles son los momentos que más te marcan y cómo sigue la historia a día de hoy? Pues mira, Isra, la verdad es que la historia tiene una serie de puntos trascendentales muy importantes en mi vida, que arrancan, como muchas otras historias, desde la persecución de la felicidad que se materializaba en conseguir un puesto de trabajo fijo y estable, potente, un estatus, en conseguir una buena casa, en conseguir una estructura familiar, en conseguir un prestigio, en conseguir una posición, en conseguir algo que te iba a dar sobre todo seguridad y estabilidad, ¿no? Y bueno, la trayectoria profesional básicamente la podríamos reducir en preparar la carrera de Derecho, en preparar oposiciones al Cuerpo Superior de Inspección de Finanzas del Estado, en aprobarlas además muy joven, en tener una trayectoria en la que he compatibilizado el ejercicio de la auditoría, abogacía y la propia intervención del Estado, y donde realmente había conseguido una posición personal y profesional que es la que realmente se anhela, o nos han dicho que se debe anhelar para poder conseguir esa plenitud y esa felicidad. Durante todo ese tiempo hubo algo que creció muchísimo en mi interior, y ese algo fue mi ego. Mi ego se hizo poderoso, se hizo grande, y realmente se hizo una máquina de pedir más y cada vez más. El reconocimiento, el agradecimiento y la admiración del mundo era mi alimento para poder estar vivo y para poder seguir funcionando y para que todo tuviera sentido. Asistía a formaciones y tal, potentes y tal, de cualquier tipo de disciplina relacionada con el mundo de la auditoría, de la economía, del derecho, y mi único objetivo ahí era hacer preguntas poderosas para que todo el mundo pudiese ser consciente de mi sabiduría, para seguir alimentando a mi ego, del cual yo era su principal esclavo. Y desde ahí hubo un día en el cual hubo un hito histórico en todo lo que ha sido mi trayectoria, y fue una mujer a la cual admiro muchísimo, catedrática de la Universidad de Barcelona, que me preguntó: Salva, ¿te das cuenta del impacto que tienes tú en el mundo cada vez que preguntas algo? Y esa pregunta fue el principio de todo, porque me di cuenta de que todo yo era una máscara, todo yo era una persona que era un esclavo, como decía antes, de ese reconocimiento, de esa admiración, y lo único que estaba haciendo era esconder todas mis inseguridades, todas mis faltas de autoestima, toda mi falta de amor y de pasión por mí mismo, ¿no? En ese momento se derrumba absolutamente todas mis estructuras, en ese momento se derrumban todos mis cimientos, y en ese momento es como que hay una cosa que sí sé, y es que no quiero continuar así. Desde ahí descubro el mundo del coaching, me formo en una formación bastante potente con una escuela americana, y en esa formación realmente me abren de arriba abajo y saco todo, absolutamente todo lo que me estaba ahogando, lo que me estaba asfixiando y lo que me había impedido durante muchísimos años conectarme conmigo, conectarme con mi esencia, conectarme con quién soy yo. Y a partir de ahí el tema no es aprender de nuevo a hacer cosas para ofrecer al mundo, sino el tema está en vivir cosas y experimentar cosas para darme cuenta de lo que yo le puedo dar al mundo. Y
Y ahí es cuando aparece la idea de convertirme en un Sherpa. Para mí la palabra Sherpa es total, porque para mí... Sí, ¿qué diferencias hay entre... O sea, Sherpa, coaching, ¿qué diferencias hay entre...? Para mí, Isra, esta pregunta es trascendental, porque el coaching es una herramienta poderosa para poder acompañar a las personas para que consigan su mejor versión. Y en el coaching he aprendido muchas herramientas, muchas habilidades, he aprendido incluso a descubrir habilidades que tengo yo en mi interior y tal que no conocía y que son muy poderosas, pero la gran diferencia que hay entre el coaching y el ser un Sherpa, que es lo que yo quiero ser y es en realidad es mi propósito de vida, es que yo, para mí, mi función en este mundo, mi profesión en este mundo es estar al lado de cada persona que quiera estar conmigo, como un Sherpa hace cuando tú quieres escalar el Everest, tu Sherpa te va a estar informando y te va a estar dando todas las herramientas que tú vayas a necesitar en cada momento para que tu ascenso hacia el Everest sea un ascenso seguro, sea un ascenso donde tú pongas todo tu esfuerzo y tu trabajo por conseguirlo, pero que en todo momento sepas a dónde vas, qué te puedes encontrar y sobre todo que tengas acceso a las herramientas que en cada momento te puedan ser necesarias. Por tanto, mi propósito de vida de Sherpa es acumular absolutamente la mayoría, todas las herramientas que yo pueda tener disponibles para que las personas a las que yo acompaño en su escalada al Everest, a su Everest, yo les pueda ofrecer todo tipo de herramienta que en cualquier momento les puedan necesitar. Desde ahí, lo que hago sistemáticamente es formarme en todo aquello que yo creo que puede ser útil: comunicación, liderazgo, coaching, inteligencia emocional, relaciones, equipos, excelencia humana y sobre todo creo que un Sherpa, yo como Sherpa, una de las cosas que más me fascina es descubrir para cada persona cuál es su Everest, porque el gran problema que podemos tener los seres humanos es pensar por un momento que el Everest es la cumbre estándar al que todo ser humano debería acudir. Los 8.000 y pico metros que tiene de altitud el Everest se pueden acumular de diferentes maneras y solo una es subir hasta ese pico, hasta esa cumbre. Hay un montón de posibilidades para poder acumular ese desnivel, esa altura, y descubrir, cuando una persona descubre cuál es su Everest, que es quizás la exploración más fascinante de un ser humano, estar a su lado y a partir de ahí acompañarle para que llegue arriba es algo maravilloso y para mí es un regalo espectacular. Y ¿quién es esa mujer que te dice, cómo se llama, cuál es su nombre? Esa mujer que te dice, Salva, ¿te das cuenta del impacto que tienes en el mundo cada vez que preguntas algo? ¿Quién es? Sí. ¿Me estás preguntando por su nombre? Sí. No te lo voy a decir. No te lo voy a decir porque para mí es una persona que es mágica, es mística, es una persona que tiene en mí está muerta esta persona, hace 3 años que falleció, y es una persona que siempre tuvo, desde que yo estudié la carrera de Derecho, siempre tuvo un impacto, incluso en las clases donde yo era un numerito más, tuvo un impacto espectacular. No sé por qué motivo, pero fue mi mentora durante muchísimos años sin apenas verla, porque realmente tenía una... me generaba y me genera, a fecha de hoy es como que está presente conmigo y es una mujer que realmente habló conmigo muy poco, pero su mirada, su manera de comunicarme, su manera de estar me hacía mucho más consciente de cómo era yo, y ese día fue magia y quiero honrar ese momento y quiero honrar esa relación y quiero honrar ese impacto que tuvo ella en mí. No revelando el nombre porque no me resuena revelarlo. Eso dice mucho de ti, Salva. ¿Cómo te das cuenta de todo eso que cuentas al principio, que es soy un tío que solo mira en cifras, soy un tío que está metido en una vorágine, soy un tío que tengo etiquetas, soy un tío que tengo todas esas gadgets, como tú dices? Sí. ¿Cómo te das cuenta de eso?
¿Qué te ayuda a dar cuenta, qué te ayuda a darte cuenta de eso? Cuando esta mujer te dice, Salva, ¿te das cuenta del impacto? Y tú te das... Esta pregunta es brutal. O sea, esta pregunta es brutal por un motivo, porque yo creo que es la pregunta, ¿no? Cuando esta mujer me hace esta reflexión, que además me la hace mirándome a los ojos, tomando un café, Increíble. con su voz cálida, es decir, no es nada hostil, no es nada que pretenda generar convulsiones, no, además me acordaré toda la vida, Salva, ¿te das cuenta del impacto que tienes en el mundo cuando preguntas? Y en ese momento me doy cuenta de algo que después descubro haciendo una formación muy potente y muy bonita y tal en coaching, que es una pregunta que me ayuda muchísimo, y es la pregunta: ¿qué es importante para mí de decidir algo o de hacer algo? Esa pregunta para mí es una herramienta diaria que además comparto con vosotros porque creo que es fundamental, y es preguntarte qué es importante para mí de decir esto, de hacer esto, de tomar esta decisión. Y cuando me hago esta pregunta me doy cuenta que además esto me lleva a lo más profundo de mis infiernos, me doy cuenta de que prácticamente todo lo que hago y todo lo que digo desde que me levanto hasta que me acuesto, lo importante realmente es buscar la reactividad de admiración, de reconocimiento y de fascinación por parte de los demás. Desde ese momento me doy cuenta de que todos mis para qué son para ir al mundo y que el mundo me devuelva lo que yo creo que me da la felicidad, ¿no? Y es ese reconocimiento y esa admiración. Claro, entonces yo soy muy bueno, habiendo desarrollado ese montón de gadgets de los que me hablas. Los gadgets son mis pruebas deportivas y tal, haciendo no sé cuántos Ironmanes en el mundo, mis logros y tal a nivel profesional, mi cargo que presuntamente me otorga un prestigio y un estatus social, y es estar permanentemente hablando de mí sin jamás y tal preocuparme por los demás. De hecho, si te parece, te voy a contar una anécdota que me viene muy ahora a la cabeza cuando te estoy diciendo todo esto, y es que en el momento que yo descubro esto, hay un momento en el cual es como que realmente decido, y además soy muy consciente de ello, decido deshacerme de todos mis gadgets, de todos los gadgets que yo he desarrollado para poderle gustar al mundo. En ese momento me acordaré toda la vida. Yo estaba en uno de los módulos de formación como coach y tal, y me acuerdo que estábamos en un hotel muy bonito, y cuando terminó ese día en el cual yo realmente me despedí de forma formal de todos mis gadgets, yo sentí pánico porque en ese momento me di cuenta de que no tenía nada como para poderle gustar al mundo. Es decir, me había quedado sin nada, es decir, el mundo no me va a mirar siquiera. Y me acuerdo que me estuve 4 días metido en una habitación de hotel sin ser capaz de salir a la calle, porque dije, bueno, yo ahora en la calle, ¿qué puedo ofrecer? No tengo nada. Y me pasó algo mágico. El día que salí a la calle, que fue el 4.º día, me fui a dar una vuelta, caminé por los alrededores y me encontré con una chica con la cual yo había estudiado la carrera de la cual se hablaba antes, la carrera de Derecho y tal, y era una chica a la cual yo sabía que le caía muy mal, porque ella siempre me había tildado de fantasma y de cretino, ¿no? Y me acuerdo que cuando me la encontré dije, no puede ser, justo ahora que no tengo nada que ofrecer, justo ahora que no tengo nada para gustar, justo ahora que no quiero contar nada de mí para que yo le guste a ella, ahora me la encuentro. Y me reconoció, hombre, qué ilusión, ¿cómo estás? Vamos a tomar un café. Y tomamos un café. Y tal fue mi pánico que no fui capaz de hablar de mí en ningún momento, no fui capaz de contar nada. Fue la primera vez en mi vida en la que me di cuenta de que no tenía nada que ofrecer, no quería explicar nada. Y simplemente hice una cosa, que fue estar pendiente de ella, preguntarle a ella cómo estaba, observarla, escucharla, acompañarla. Y al finalizar este café dije, ¡guau! Esto ha sido un desastre. O sea, realmente esta chica es que no me va a mirar nunca más a la cara. Voy a decir, este tío no tiene nada que aportarme. Y me acordaré toda la vida que me dijo, literalmente, dice, Salva, no sé lo que has hecho, dice, pero me ha encantado estar contigo. Dice, no me puedo imaginar que tú, con lo que tú eras, te hayas convertido en un ser tan sumamente magnético y atractivo como lo que eres ahora. Me encantaría volver a verte y tomarme un café o 16. Y ahí fue el punto de magia, es decir, descubrir que sin ningún gadget
yo le podía gustar a la humanidad mucho más que cuando yo llevaba toda esa cantidad de gadgets encima, ¿no? A partir de ahí un salto hacia adelante, que fue el inicio, fue la construcción de lo que hoy en día soy, de lo que hoy en día realmente quiero ser. Y realmente quiero ser esa persona que está al lado de personas como tú, al lado de personas maravillosas, viendo todo lo que sois, porque yo lo que sí he desarrollado es la capacidad de poder ver en cualquier persona en quién se puede convertir. Y me da igual dónde esté, quién sea, qué haga. ¿Cómo empieza esa construcción y cómo has desarrollado esa capacidad? Esa construcción empieza ese día y a partir de ese momento, en ese mismo día, yo ya me doy cuenta de algo que para mí fue revelador, y es que escuchando a esta chica me di cuenta de lo grande que era ella, me di cuenta de sus habilidades, de sus fortalezas, del diamante que había en ella y que jamás hubiera visto, porque yo no veía ningún diamante en nadie, solamente quería que el mundo viese el mío. Y a partir de ahí digo, ¡guau! ¿Cuánto hay por disfrutar simplemente observando y sintiendo la grandeza de los demás? Lo más fantástico es que los demás, las personas, normalmente no conocen sus grandezas, no conocen su diamante interior, que normalmente está demasiado oculto. Y entonces es como que realmente desde ese momento, a través de todas las técnicas, formaciones que he recibido, etcétera, 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 me dedico a buscar desde la intuición, que sí que es verdad que se ha entrenado mucho mi intuición, ahora es una máquina muy potente, es desde la intuición, es buscar, es ver, es percibir el diamante que hay dentro de cada persona. Y a partir de ahí, hacer consciente a la otra persona de todas las capas que están evitando que se pueda ver ese diamante. Aquellas personas que conozcáis el proceso de creación de un diamante es brutal, precisamente por lo mismo, y la metáfora a mí me encanta, porque un diamante cuando sale de la naturaleza, cuando sale de la tierra, es un trozo de tierra que está lleno de capas de cantidad de materiales externos, y a partir de ahí empieza un proceso de decapación, donde empezamos a quitar capas de tierra, donde empezamos a limpiar todo aquello, y finalmente llega el pulido, ¿no? Y poco a poco el diamante empieza a brillar. Y curiosamente y fascinantemente, y además es una metáfora que me encanta, los diamantes más caros del mundo son aquellos que tienen una imperfección. Y para mí eso es brutal. ¿Por qué? Porque me llevo la metáfora al ser humano. El ser humano es un diamante, todo ser humano es un diamante. Y cuando encontramos la imperfección de ese ser humano es cuando se convierte en un diamante carísimo, irrepetible, singular, como los diamantes más caros que hay en el planeta. Y Salva, esos diamantes con esas imperfecciones, y justo como estuvimos ayer en Inconformistas y veíamos que lo que preocupaba mucho a la gente y lo que hemos visto en muchas de las sesiones de Inconformistas que hemos hecho, Salva, hago un inciso, que Salva llega a Inconformistas porque Salva trabaja como coach en los cursos de bolsa de nuestro amigo y casi hermano Joseph Agram. Y Salva llega a Inconformistas y bueno, transforma mucho también la formación y el curso que nosotros damos. Pues Salva, dentro de esto que hago, después de este inciso, ¿cómo puede, ya que preocupa tanto a la gente, ¿no? La falta de confianza, la falta de creer en uno mismo, y tal y como has visto ese diamante, porque es al final lo que somos todos y cada uno, y con una o muchas imperfecciones, ¿cómo podemos ser mejor confiando en nosotros mismos y creyendo en la persona que vemos cada día en el espejo? Esta pregunta es súper bonita, creo que es una pregunta trascendental y creo que es la pregunta, ¿no? Precisamente me hablas de confianza, me hablas de seguridad, me hablas de autoestima, ¿no? Y hace un momento te estaba hablando de la imperfección, ¿no? De la imperfección que tiene un diamante, ¿no? Un diamante caro. Creo que voy a seguir utilizando un poco la metáfora para contestar a tu pregunta, ¿no? Si queremos todos ser un diamante, porque ese diamante es el que se lleva, es decir, es un diamante, vamos a decir, sintético, es un diamante estándar. Si queremos acercarnos a lo que creemos que va a gustar en el mundo, simplemente lo que estamos haciendo es poner toda nuestra energía en convertirnos en una pieza replicada en millones y millones de unidades, tantas como seres humanos. Quizás el camino no está tanto en pretender estandarizarme como diamante
idolatrado por la humanidad, sino primero el proceso está en otro sitio, el proceso está en ir hacia adentro de uno mismo, en una introspección muy profunda para poder realmente ver, pero ver de verdad, o sea, ver cuál es tu diamante, cuál es tu imperfección, sobre todo cuál es tu imperfección, porque la imperfección es lo que te hace singular, es lo que te hace especial. Normalmente tendemos, o se tiende, porque socialmente nos han dicho que la imperfección es algo que no podemos exteriorizar, que debemos tapar. Físicamente es un ejemplo clarísimo, las personas se operan, las personas resuelven o modifican, customizan su físico para intentar entrar dentro de los patrones estándares. Cuando vemos documentales y tal, vemos que en cada momento la humanidad ha premiado unas medidas, ha premiado unas facciones, ha premiado una serie de estándares y las personas van hacia ellas. Y sin embargo, lo que nos fascina de verdad es cuando de repente aparece una persona en el mundo, como por ejemplo tú mismo, que realmente lo que haces es apostar por ti. La disrupción en este caso sería querer potenciar tu singularidad, tu especialidad, tu ser singular, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, cuando conoces una persona que es singular, que es especial y que potencia su singularidad, nos atrae y nos fascina, porque precisamente lo que hace es apostar por sí misma y eso es lo que le da la seguridad. El punto que yo compartiría con todos vosotros es precisamente que vamos a buscar nuestra imperfección, vamos a buscar nuestra singularidad y vamos a construir nuestra persona, vamos a crear nuestra persona desde ahí, desde esa singularidad, desde ese diamante imperfecto que todos tenemos dentro. Pero abandonemos la búsqueda de la estandarización, del diamante que sabemos que va a quedar bien, porque al final seremos una unidad más. Y ahí está la verdadera mediocridad, ahí está el verdadero drama del ser humano, porque al final lo único que estás consiguiendo es ser estándar, es ser común. Y a mí lo que más me gusta y que es algo que realmente estoy súper agradecido a la vida que estoy viviendo es a poder ver en muy poco tiempo, hay veces que es cuestión de minutos, el diamante y la imperfección de cada persona que tengo el regalo de conocer, como ayer en Inconformistas, 6 personas maravillosas y en cada una vi ese diamante espectacular con esas imperfecciones que les hacen únicos y de los cuales yo lo único que hago es aprender. Y potenciar esa singularidad. Y potenciar, es fantástico esto que acabas de decir, vamos a coger tu imperfección y lo que vamos a hacer es, no la vamos a ocultar, no la vamos a tapar, no la vamos a customizar, vamos a ensalzarla, vamos a amplificarla, vamos a expandirla en el mundo, porque esa imperfección es lo que te hace único, es lo que te hace espectacular. Y precisamente quizás, volviendo a nuestra formación inconformista, crear un inconformismo, vivir el inconformismo desde mi imperfección es lo que va a hacer que yo realmente sea disruptivo de verdad, porque me enamoraré de mi imperfección, porque al final no hay nada más potente que parar tu vida sentimental durante un periodo de tu vida que yo recomiendo que sea de meses, sino de años, en el cual la relación de amor, la relación de pasión, la relación de enajenación por estar locamente enamorado sea contigo. Y si te enamoras de ti, si te enamoras de verdad de ti, si sientes pasión por ti, te vas a enamorar de tus imperfecciones. Y cuando hagas eso, si es que alguna vez lo haces, cosa que os recomiendo a todos, volverás al mundo cargado de seguridad y de autoestima y de confianza, porque ya te vas con tu imperfección a la cual has idolatrado. Y desde ahí eres un ser que nadie en este mundo podrá parar. Salva, tenemos muy poco tiempo y tengo muchas preguntas y creo que te podríamos exprimir por horas y horas y vamos a hacer un segundo round seguro, así que voy a ir a unas preguntas cortas y rápidas porque sé que en breve sale tu avión. Exacto. Y haremos un round 2 la próxima vez que nos veamos, que será o en Stand Up Program o en Valencia en Inconformistas. Será un regalo igual que hoy. Así que voy a ir a las más cortas. Y Salva, si tuvieras que destacar una habilidad núcleo para un profesional de hoy, ¿cuál sería y por qué? Y primero, sí. La habilidad núcleo sería ser capaz, desarrollar, entrenar la capacidad para poder ver la fortaleza que tiene cualquier persona que esté a mi alrededor y para ver la mía propia. Y según tu experiencia, ¿qué 3 hábitos serían los más aconsejables seguir para ser una persona y un buen profesional hoy?
3 hábitos. El primer hábito sería desarrollar sistemáticamente, incorporar en tu vida el cambio sistemático, cambiarlo todo, cambiarte a ti mismo, replanteártelo, no dar por bueno nunca nada, sobre todo deshacerte de cualquier dogma, de cualquier creencia, replantear, cuestionar. Ese sería el primer hábito, es decir, cambiar y replanteártelo absolutamente todo, incluso cómo te preparas las tostadas por la mañana. El segundo sería la adaptabilidad, es decir, no perder ni un segundo en la queja, en el gruñido, en el esto no puede ser, etcétera, etcétera, sino ser adaptable. En el último libro que leí recientemente, una de las características principales y siempre común en las personas que duran más años en el mundo vivas y que están en mejor estado es que no han perdido ningún tiempo en quejarse y se han adaptado sistemáticamente a cualquier cambio que hay en su vida. Y el tercer hábito que incorporaría sería desarrollar una alta capacidad para desaprender todo aquello que ya no me sirve y desaprender desde el desapego, es decir, oye, esto me ha servido, ahora no me sirve, lo desaprendo y aprendo otra cosa. Salva, ¿cuántos libros lees a la semana? Pues no lo sé. Soy una persona apasionada del conocimiento, como te decía, sobre todo porque como mi propósito de vida es un gran Sherpa, necesito tener muchas herramientas para cualquier tipo de cliente, ¿sabes? Cualquier tipo de persona. Y entonces puedo leer, pues no sé, 3, 4, 2, depende de la intensidad del libro, ¿sabes? ¿Qué libros son tus favoritos por mayor impacto de aprendizaje? Esta pregunta me encanta porque ninguno. Me gusta mucho leer, me gusta mucho curiosear y explorar, y me gusta mucho no jerarquizar absolutamente nada, porque realmente en el momento que yo priorizo o jerarquizo qué libro me ha gustado más o cuál es mi música favorita, en el fondo lo que estoy dándole una orden a mi cerebro, en virtud de la cual es como que realmente estoy reiterando qué es lo que más me gusta o qué es lo que es favorito, y lo que estoy haciendo es evitar la posibilidad de seguir creciendo desde la diversidad, que es lo que realmente más me gusta en este mundo, la diversidad. Y si me leo un libro y saco una frase, esa frase para mí es un tesoro, y no quiero priorizar absolutamente nada. ¿Y el libro que recomendarías a cualquier lector que está escuchando este podcast? Que contacte con nosotros y tal, que me diga cuáles son sus inquietudes y podré a lo mejor recomendarle algún tipo de libro que quizás sea el bueno para él, porque tal y como te recordaba, como somos diamantes imperfectos y cada uno es singular y especial, cada uno puede necesitar en un momento dado de su vida su libro. Muy bien, pues eso haremos, pues compartiremos el contacto de Salva en el post y en las notas del podcast. Salva, ¿qué otros elementos de aprendizaje utilizas? ¿Y cuáles son tus recomendaciones para los oyentes? Me encanta esta pregunta para concluir. Sí. Y te diría que los elementos de aprendizaje que utilizo y que son para mí más potentes consisten en estar viviendo mi vida de forma y manera que absolutamente todo lo que veo, todo lo que leo, todo lo que descubro desde la curiosidad de un niño pequeño me haga reflexionar, me haga replantear, y estoy utilizando mal la palabra, no, es que quiero reflexionar y lo hago, porque es que desde una percepción sentado en este maravilloso hotel a una persona, en simplemente lo que está haciendo o cómo lo está haciendo, de repente es como que hay grandes conexiones que he creado en mi cerebro que me hacen darme cuenta que digo, ¡guau! Esto que estoy haciendo sistemáticamente ya no quiero seguir haciéndolo así. Lo quiero hacer de esta manera porque acabo de darme cuenta que esta persona me acaba de conectar con esto otro que podría poner en marcha. No sé si me va a funcionar o no, pero quiero la aventura, quiero la exploración. Con ello lo que te quiero decir es que esa es mi herramienta, y es explorar y observar para replantearme y cuestionármelo todo, porque realmente uno de mis no objetivos es llegar a un punto en el cual sienta que estoy ya en una posición segura y estable. Huyo de la seguridad y de la estabilidad porque es lo que me mantiene vivo y curioso. Entonces, para mí, mi vida consiste en eso, en replanteármelo todo, en cuestionármelo todo, y es desde la observación, vamos a decir, consciente. Esa es el arma, mi herramienta más potente para vivir personal y profesionalmente. Y Salva, para acabar este round 1, vendremos con el round 2, ¿qué le dirías a cuál sería tu consejo no solicitado a cualquier persona que está escuchando este podcast?
Como tú muy bien dices, son consejos no solicitados. Una de mis principales normas en mi alianza con las personas es no dar nunca consejos ni decirle a nadie lo que tiene que hacer, porque mi función como Sherpa es darte herramientas y hacerte de espejo para que tú descubras tus verdades. Pero quizás precisamente es eso, ¿no? Quizás de ahí podamos sacar ese consejo no solicitado, que sería: deja de mirar al mundo, deja de buscar referentes en el mundo, deja de buscar inspiraciones en el mundo y párate a hacer tu listado de fortalezas, que probablemente te cueste mucho hacer, porque sí que sabrás sacar tu listado de defectos, pero no de fortalezas. Párate por un momento y hazte una gran fotografía de tu interior para descubrir realmente quién eres, cuál es tu esencia, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y tus vulnerabilidades. Y desde ahí, probablemente con ese inventario, quizás empieces a percibir quién puedes ser. Porque la pregunta no es qué quieres hacer, la pregunta es quién quieres ser. Porque cuando descubres quién quieres ser, es muy fácil decidir qué es lo que puedes hacer. Salva, mil gracias por este espacio que nos has dedicado. ¿Dónde puede contactarte la gente? ¿Cómo te puede encontrar? Mira, te paso un correo electrónico ahora mismo que me viene a la mente, porque tengo varios. Uno es con Inconformistas, pero este lo pasaremos luego en el tal. Pero uno en el cual sí que me podéis contactar y tal es Salva Fernández, todo junto y en minúsculas, @icloud.com. No obstante, en este podcast y tal luego podemos poner también el de Inconformistas. No hay problema en absoluto. Pero este sería un correo electrónico en el cual me podéis escribir si alguno tenéis curiosidad por contactar conmigo. Y para mí también ha sido un placer y un regalo poder estar contigo. Sobre todo es una persona a la que admiro muchísimo, de verdad. Para mí también eres muy importante, muy importante, porque además me aportas algo, es lo que te decía antes, desde la observación, exploración y desde la diversidad. Tú me estás aportando cosas que estaban en mí, pero que contigo estoy descubriendo. Me estás haciendo de pantalla, de espejo, y estoy descubriendo la valentía. Además, hay algo que me encanta de ti mucho, y es que tú eres pragmático, tú eres un tío poderoso con las herramientas. Tú realmente estás en un lugar que yo no tengo. Yo estoy mucho más, vamos a decirlo de alguna manera, en el aire, en ese Sherpa, pero tú eres mucho más pragmático, eres mucho más tecnológico, eres mucho más ejecutivo, ¿no? Eres más fuego, ¿no? Y eso es algo que me apasiona de ti. Creo que la fusión es simplemente sublime, ¿no? Por eso me gusta tanto estar junto contigo y tal en este proyecto, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por haberme traído aquí, y para mí es un regalo compartir, pues bueno, mi vivencia, mi trayectoria, mi momento actual, y de verdad, gracias. Gracias a ti, Salva, y esperamos tenerte muy pronto. Este es Salva Fernández, que si estás preguntándote que no ha dicho redes sociales, es que no tiene redes sociales, así que es la única forma que tienes de contactar con él si quieres, te resuena o te apetece contactar. Y esto es el final de este episodio 72. Espero que haya resonado. Si hay una sola cosa te ha aportado algo, que deseo, espero y creo que sí, ve y acciona. Deja de compartir esto en redes sociales, deja de recomendarlo, deja de dar reviews, y ve y ponlo en práctica, porque para eso estamos aquí, dedicando lo mejor y lo más importante que tenemos, que es el tiempo, para que tú te lances allá a lo lejos. Esto es Disrupt Everything Podcast Series, y tú vas a ser reinventado o reinventada. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast, para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí.
pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios, te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor. Voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, es la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.